225-1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Abrimos el programa número 98 de Al Derecho Perdón, y al corrección, Revés. 98 y dentro de un rato abriremos el 99. el 99, sí. Debe 2. Sí, señores oyentes, no se sorprendan, Tal es cual. verdad. Este invento, bueno, es una cosa, parece de contadores, ¿eh? 2 en 1 le estamos haciendo. Bueno, de eso se trata. Tenemos dos contadores en la mesa, Sí, señor. especializados, peritos, capaces. No, la realidad de lo que pasó, contemos la verdad de lo que pasó aquí. Resulta que 2 semanas atrás se suspendió el programa. ¿Por qué? Porque jugaba Boca Juniors Sí. la Copa Libertadores. Primera vez en mi vida Y que justo me enojo coincidió- porque Boca juega y gana. Coincidió con nuestro programa, pero claro, fue todo sobre la marcha. Nosotros ya lo teníamos armado, preparado, Tal todo cual, listo para salir tal y no cual. salió. Bueno, la cuestión que ahora tenemos 2 horas por hoy. Recuperamos aquella hora que no se realizó cuando jugó Boca con no sé quién. Ustedes saben, son futboleros. Con Tolima, ¿no? Y, Tolima fue. y vamos a agregar la hora que corresponde al día de hoy. Así que comenzamos 1 hora antes, son las 18 horas, y largamos con el programa número 98. Después Así vendrá es. el 99. ¿Saben qué? ¿Y después qué viene de 99? ¿Qué sigue? Epa. ¿Alguien se anima a decirlo? El Bueno, ya número veremos. 100, el Por- 2 de abril. Porque dicen que para ese programa de la próxima semana, que va a ser el número que no me animo a nombrarlo, a decirlo, está todo preparado. Vamos a tirar la casa por la ventana. Son macanas, pero bueno, alguna sorpresita vamos a tener. Para el programa número 99.9, ¿no? 99, el siguiente de 99, el innombrable. El innombrable. El innombrable. Alfredo, un segundo y presentamos al invitado. Dale. Estamos con Guido Antes Gasoli. presentemos, digamos, que estamos en la operación Sí, con quién. señor, Gerardo Subirana, como siempre, Un el grande mejor operador cam- de Buenos Aires. Campeón total, nuestro productor que está ahora colaborando con los refrigerios. Fede Politi. Federico Politi, grande Siempre al pie Fede, del cañón, gracias, con siempre las redes atento sociales. en todos los detalles, sí señores. Y bueno, los invitados de hoy, en realidad, aquí No, Guido ya no es un sí, Guido invitado. no es invitado. Guido es un colado. Tal cual. Soy un colado profesional. Tal cual, Guido tal cual. Gasoli, señores, creo que ya ustedes ya saben de qué se trata, es corresponsal de 2 importantes diarios italianos y que tenemos el gusto de compartir ya unas cuantas semanas juntos, así que gracias por venir nuevamente, Guido. Y el primer invitado especial del día de hoy es un contador público. Muy buscado, no por la policía. ¿Por qué digo muy buscado? Buscado porque Es bueno aclararlo, es un hombre está que bueno, sabe, ¿eh? que sabe mucho, uno de los peritos, yo diría, más expertos. Yo lo conozco hace, ¿cuánto nos conocemos? ¿40 años? 40 Maricel? años. 40 años seguramente, por lo menos. Nunca dejó de ejercer la profesión de contador, pero aparte en la especialidad, digamos, forense o en la especialidad judicial. Conoce absolutamente todos los fueros, se sabe todas las manias, es un hombre muy experimentado. Y hoy, ¿por qué le pedimos que venga? Le pedimos que venga porque vamos a hablar un poco de las declaraciones del famoso ya contador del matrimonio presidencial, de los expresidentes Kirchner, Néstor y Cristina, de Víctor Manzanares, a él me refiero, contador que se ha mostrado como arrepentido, que ha dicho, bueno, ha tenido algo así como 30 horas de declaración testimonial, dando pelos y señales de un montón, de una cantidad de movimientos extraños, irregulares, la mayoría de ellos. Y muchas novedades. Y muchas novedades. Así Ahora, que, vos sabés sí. que quiero hacer un comentario breve porque es Perdón, una no noticia- dije el nombre de Ricardo. Perdón. Ricardo, el Estamos muy invitado se llama acelerados. Ricardo Domingo. Ricardo Domingo, señores, yo diría,
autoridad en la materia. Es una autoridad en la materia, pero que él nos agregue, pues yo lo conocí trabajando fuerte en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, nos conocimos preparando el primer congreso o uno de los primeros congresos de actuación judicial. ¿Qué pasó? Y acá Ricardo Domingo nos va a agregar algo más. Yo, antes de que Ricardo lo agregue, voy a hacer un breve aviso. Acaba de tomar hoy a la tarde una decisión palaciega la Corte Suprema de Justicia. Con el voto de Lorenzetti, Maqueda y Rosati, nuevamente, le quitaron al presidente Rosenkrantz la facultad de manejar el Centro de Información Judicial. Nada menos. Y se lo dieron a una persona vinculada con María Burdín, que es quien manejaba el Centro de Información Judicial bajo el mandato de Lorenzetti. Es decir, Lorenzetti recuperó el Centro de Información Judicial. ¿Los fundamentos? No, se conoce la resolución y que la firmaron ellos tres, cosa que además... Mayoría propia. Sí, mayoría propia y sin las firmas ni siquiera en disidencia de los otros, ¿no? Realmente... es un escándalo. Es ¿eh? un escándalo. Es un escándalo no con es vos. el primero, ¿no? Ya No teníamos el antecedente cuando le quitó el administrador judicial de la Corte. Así es. El manejo que tenía el presidente anterior, y bueno, se quedó con este manejo raro administrativo, lo cual le quita bastante decisión al presidente de la Corte. Y ahora formar este triunvirato que han formado, que está totalmente en oposición al Poder Ejecutivo y con las resoluciones que vienen tomando, me parece que estamos en una situación que está violentando de alguna manera la relación entre los poderes. Sí, con un agregado, Ricardo. Hace una semana nosotros le dedicamos una parte importante del programa al discurso de apertura, no solo nosotros, todos los medios de la Argentina. Estuvimos presentes en el año judicial, tuvimos la suerte de participar del acto, de entrevistar inclusive destacadas figuras que estaban allí. Y la verdad es que ese discurso planteó una crisis de legitimidad de la justicia muy fuerte. Sí, sí. Fue un discurso con autocrítica realmente, pero... Y ahora parece que hay una crítica a la autocrítica. Pero, totalmente. Y yo diría que más que una autocrítica, debería haber dado, no digo nombres, pero sí situaciones. Porque hoy los que circulamos por tribunales y podemos hacer una evaluación de este lado del mostrador, podemos aseverar que él sigue cooptado por personas que no son idóneas, por personas que no trabajan para la justicia, por personas que juegan en contra de la justicia. ¿A qué te referís? ¿A la Corte o a la justicia en general? A la justicia en general. Lamentablemente, la decadencia que ha tenido la justicia en los últimos 30 años es pavorosa. La incapacidad, las resoluciones que se hacen, los plazos que no existen, la acumulación de causas, los lugares de trabajo que ni siquiera se preservan expedientes ni pruebas, y no estoy hablando de Comodoro Pi, estoy hablando de la justicia laboral, la justicia en lo penal económico. La previsional. La previsional, ni hablar. Sí. Entonces, todos los fueros están funcionando muy por debajo del nivel que necesitan. ¿Y quiénes son las víctimas? Sí, la víctima son los ciudadanos, somos nosotros. El ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie que no tiene voz. Sí, bueno, está dicho, está hecho. Yo diría una cosa para no ser tampoco totalmente injustos. El SIG es un invento, una creación, algo que se generó durante el mandato de Ricardo Lorenzetti, muy criticado en los últimos tiempos, pero yo diría que fue en su momento y con el correr del tiempo, un arma de mucho valor y muy importante, muy interesante de comunicación hacia la gente común y también hacia los propios, una forma en que los jueces se pudieron comunicar con la sociedad, publicando los principales fallos, incluso emitiendo a través del canal TV del SIG, digamos el canal de televisión del SIG, juicios orales. O sea, en esos aspectos debemos de reconocer que ha sido muy positivo, incluso a nivel... Eso sin duda. Bueno, sí. Ahora esto prácticamente ha quedado muy en el aire a partir de la asunción del doctor Carlos Rosenkrantz. Esto quedó bastante en el aire, tal vez por desinteligencias y falta de acuerdos entre las personas que llevaban el SIG hasta antes de la asunción de Rosenkrantz y después. Así que eso es una cuestión que me parece que es justo puntualizarla. Y algo que nosotros presenciamos con vos, Alejandro, el día de la
inauguración del año judicial, es decir, el martes de la semana pasada, que luego de su discurso muy publicitado, me refiero al discurso del presidente de la Corte, ¿quién fue el primero que se acercó y le dio un gran abrazo? No sé si fue falso o fue verdadero, pero ¿quién le dio? Fue justamente Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti, hasta con una sonrisa aparentemente bien intencionada, ¿no? Así que, ¿saben qué? Yo todavía no termino de descifrar qué es lo que está pasando en esta Corte Suprema. Evidentemente las cosas no andan para nada bien. De hecho, los jueces de Comodoro Pi, en su mayoría, faltaron, incluidos los camaristas. Sí. Y los que fueron, ya sabemos que son 2 o 3 de los jueces con simpatías por otro gobierno. Y los sentaron en la última fila, primera vez en la historia. Los jueces de Comodoro Pi en la última fila. Y fueron 2. Muy poco. Ahora, Ricardo habló de una novedad, porque, digamos, estamos hablando de la causa de enriquecimiento ilícito, ¿no? Todos los oyentes seguro que recuerdan, hace muchísimos años el juez Ollarvidi la sobreselló en tiempo récord. Había un informe de contadores forenses firmado por Alfredo, aquí presente, que se negó Ollarvidi a incorporar el expediente, se negó a incorporar el informe de Eduardo Blanco Álvarez, el perito de aquel momento. ¿Qué declaraba Álvarez? Hoy declaró. ¿Declaró? ¿Se sabe algo al respecto? Está la noticia de que declaró. Pero bueno, ¿esto qué significa? Que esa causa que teóricamente se había archivado puede claramente reabrirse. Ricardo, contanos. Sí, efectivamente, dadas las características del caso, las irregularidades manifiestas, reconocidas inclusive, y hoy por hoy aseveradas por gente del entorno de los procesados, evidentemente esa causa debe ser reabierta, porque un incremento patrimonial injustificado, en un año triplicar como mínimo las sumas que se declararon y hacer que un perito tuviera que firmar una planilla bajo la supervisión de un funcionario de distintos organismos, entre comillas, sin hacer hincapié en cuál, o bajo la presión de la justicia, pasando por encima de la independencia de criterio, de los conocimientos y de la responsabilidad de un perito como era en ese caso el que presentó el informe, o en su momento el decano del cuerpo, que tuvo que ver con el tema de la visión de ese expediente, es una cosa insólita, totalmente insólita, y merece la revisión y eventual condena de todos los imputados. Y los nuevos involucrados, porque hay más nombres en la causa ahora. Sí, aparte un poco, yo yendo un poquito más allá, que queda, creo que de alguna forma mal parada, no solo la profesión de contador público en este tema, sino también un poco el cuerpo de peritos contadores, me parece a mí. Yo me siento, porque yo integré el cuerpo de contadores como perito oficial durante 14 años, y uno cuando sale de una organización de este tipo, y donde permaneció durante tanto tiempo y donde hizo tanto esfuerzo para hacer las cosas bien, no sé si salieron bien, pero el esfuerzo lo hicimos, sigue teniendo el corazoncito y se sigue sintiendo parte de ese organismo. Esto le debe pasar a un militar cuando sale de sus actividades, o cualquiera de su profesión, incluso un operario, un obrero, con las empresas donde trabajó durante muchos años. Uno sigue sintiéndose parte y se siente tocado, y uno quiere que este tipo de entidades tan importantes, tan significativas como son los cuerpos periciales, que definen cuestiones económicas muy trascendentes y que hacen a que esos datos, esa información traducida en un informe pericial llegue a un juez, y un juez de pronto disponga, juez penal, disponga la cárcel, la prisión o la libertad de personas, de funcionarios muy importantes. Bueno, vaya si no es trascendente, interesante, importantísima esa función de perito contador. Entonces, este tipo de cosas no deben pasar, no deben ocurrir, más allá que después, encima toman estado público, como pasó. Ahora, yo les quiero hacer a los dos una pregunta. Alfredo Popritkin, Ricardo Domingo, dos profesionales, muchos años de experiencia, muchos años de peritos. ¿Alguna vez les pasó algo parecido? Porque estamos hablando de un contador que fue perito de parte aquí, es decir, que fue un contador designado por
el Néstor y Cristina Kirchner para hacer un informe pericial en esta causa por enriquecimiento ilícito. Dijo bien Ricardo, 3 veces el patrimonio en un año en blanco. Es decir, declarado por ellos. Dijeron, yo tenía 1, ahora tengo 3. Señor, ¿cómo pasó de 1 a 3? Porque además es el único delito donde hay prueba de presunción en contrario, ¿no es cierto? Si un funcionario se enriqueció, se presume que si no lo prueba es porque la sacó de la función. ¿Alguna vez les pasó algo así, que venga un perito de parte y les diga cómo tienen que hacer la pericia? Antes de contestarte, quiero hacer mención a lo que dijo Alfredo, esa identidad o esa identificación que él tiene con los 14 años que estuvo en el cuerpo de peritos, también la hago propia, porque a través de todos estos años he conocido a la gran mayoría de peritos y me saco el sombrero de los que estuvieron en tu época, sin menospreciar a los actuales que los conozco menos. Pero he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos, jamás, de eso puede dar fe Alfredo, jamás se nos cruzaría como peritos de parte serios ir a susurrarle a un perito de la Corte cualquier cosa que pudiera modificar lo que él estaba investigando. Mis clientes, a través de los letrados, muchas veces presionan, como saben los abogados, que defienden los intereses de una persona y van a fondo. Pero el perito no puede ser un vehículo para modificar, trastocar o alterar una pericia. Yo puedo ir a defender, entre comillas, también los intereses de esa persona cuando estamos trabajando. Pero hay un principio básico que es la objetividad y la decencia. Alfredo, vos como perito de oficio, porque vos eras perito oficial de la propia Corte, sí, además. Claro. Sí. ¿Alguna vez vino un perito de parte a decirte, por favor, contador, esta es la forma de hacer la pericia? No, pero que ha habido algún que otro caso de insinuación, esto ocurrió alguna vez. Hasta hubo una condena. Sí, a veces pasa que estos casos, por allí el perito oficial, prefiere, digamos, hacer como que no escuchó nada, porque en definitiva hay una cuestión también de pruebas, ¿no? Claro. Cuando esas cosas se dicen en forma verbal o se hacen en forma verbal sin dejar ningún tipo de rastro, la posición en la cual se podría llegar a colocar el funcionario honesto o el funcionario que está dispuesto a trabajar bien es complicada, y a veces hacerse el sordo es más sano que cualquier otra cosa, aunque no correspondería, porque si hay un presunto delito habría que denunciarlo, pero tendríamos que, no sé, en algunos casos, estar denunciando todo el tiempo. Es difícil porque habría que grabarlo, pero no, con grabación y todo no tiene. Pero la presión de los letrados a veces es muy fuerte, y uno tiene que saber tomar distancia de eso. Vienen de otros lugares, claro, que son mucho peores que la de los letrados de las partes. Cuando vienen de arriba, así vos señalás muy bien. A mí me pasó eso en 2 causas grandes. Una que significó mi salida del cuerpo de perito, que es la causa de los fondos reservados, y la otra es otra causa muy, pero muy trascendente, donde yo creo que lo conté acá, me significó un sumario, que es la causa de las armas. Yo fui el perito de la causa de las armas, donde nuestro amigo Daniel Santoro ha sido el que descubrió la cuestión y la puso en marcha en la justicia. ¿La causa de las armas hablas del contrabando? Del contrabando de armas. Sí. A Ecuador y a Croacia. En esa causa hice 3 peritajes. ¿No estuvo Stornelli en esa causa? Stornelli era el fiscal, claro. El denunciante fue Santoro. Menem fue condenado después de Menem 15 o 18 estuvo años preso de juicio, en esa causa, estuvo con preso. detención domiciliaria. Sí, ahí en Don Torcuato. Bueno, mientras él estaba detenido, yo estaba haciendo la pericia, una de las pericias de la causa de las armas. Me acuerdo, y una cosa que la otra vez me encontré con el perito de parte de Yoma, no de Menem, porque no había designado perito, pero era el de Yoma, en esa causa que, por supuesto, defendía sus intereses como corresponde a la parte, ¿no? Y resulta que aparece un día con una resolución en la mano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque por un salto, digamos, un persalto, no me acuerdo exactamente los detalles, un juez civilista, recordame, ayúdame con la memoria, el juez civil que integró la Corte Suprema en la época menemista. Gozar.
No, otro, no tan señor juez. No, vos ser un lujo. No, otro, por eso te digo, otro no tan señor juez. Sí. Bueno, no importa. La cuestión de que ese hombre proyectó una resolución para hacerlo salir a Menem a libre, y estábamos luchando en medio de la pericia, digamos, para lograr, terminar de aunar criterios y definir algunas cuestiones que eran muy obvias, muy evidentes del peritaje, y este hombre se apareció con la resolución por la cual quedaba libre Menem y medio la refregó en la cara de todos los que estamos. Ahora, ¿qué dato tienen ustedes? Porque el perito que intervino y que no le dejaron ni presentar la pericia, ¿no? Blanco. No, este caso es distinto. Yo voy a comentar cómo es. Por eso, él está hablando de un incremento de más de 24, de los 28 millones, dice que 24 no tenían documentación respaldatoria. Los datos son correctos. La mayoría de los elementos que se tuvieron como base para el peritaje, que son las constancias de la declaración jurada patrimonial, no tenían debido respaldo documental, ni tampoco fue requerido, o si fue requerido no fue entregado. Parte de eso los peritos lo dicen en el peritaje, no es que lo omiten totalmente. En parte lo dicen, que falta tal cosa, o falta tal otra, o falta tal elemento. De hecho, no nos olvidemos que la pericia contable termina con una conclusión de los peritos, que era lo que preguntaba el juez, respecto de Néstor Kirchner. ¿Por qué? Digo, respecto de Néstor, es separada la conclusión que la que fue con respecto a Cristina, porque ellos presentaban en forma conjunta su declaración jurada, pero había bienes de unos y bienes de otros, ingresos de unos, ingresos de otros. Y había que decir, los peritos tenían que concluir si justificaban el incremento del patrimonio de ese año 2008 en un caso y en otro. Con respecto a Cristina, que tenía muy pocos bienes, creo que era un par de propiedades, y algún vehículo, creo, pero muy poquitos bienes, muy poco activo, por lo menos declarado en la declaración jurada. Evidentemente sí se justificaba, y así lo dijeron los peritos, que estaba justificado el incremento de ese año, y estaba bien. Con respecto a Néstor, no, la cosa era atroz. O sea, tenía Néstor más o menos el 90% del patrimonio, del matrimonio, era el 90% de Néstor, y los peritos, para no decir que no justificaba, porque evidentemente no había ni siquiera documentación de respaldo, ¿qué dijeron? Usaron un artilugio, no sé si vos lo chequeaste eso, un artilugio, una cosa, digamos, yo diría algo vinculado con lo que nosotros llamamos la contabilidad creativa. Sí. Dijeron que el patrimonio de Néstor concilia con el resto de los elementos tenidos a la vista. ¿Qué significa conciliar? Plantearlo para que lo entienda la gente, porque si no la gente toda esta terminología técnica le rebate. Pero había que mencionarlo porque justamente de eso se trata. Decir concilia suena que está todo bien, ¿no es cierto? ¿No te suena eso? Sí, suena eso. Al hombre, la persona común, al no contador, pero cualquier contador sabe que conciliar significa comparar dos elementos contables para establecer no coincidencias, sino todo lo contrario, para establecer discrepancias, para establecer diferencias. Cuando uno concilia la cuenta del banco con el extracto del banco, con la cuenta que uno va llevando de saqué tanto, puse tanto y qué sé yo, uno ¿qué hace? Compara dos estados contables de la misma cosa y establece qué diferencias hay. Eso es conciliar. Los peritos dijeron esa palabra, el juez dijo, concilia, si concilia, dijo Ollarvide, es el mismo juez está todo bien. Es el mismo juez que estuvo reunido. La aclaración sobre conciliar sería, en el extracto bancario me aparecen importes que yo no los tengo registrados porque se originan en gastos emitidos por el propio banco, al cual yo le voy a tener que preguntar a qué correspondía ese débito, por ejemplo, ese gasto que me incorporó. Ahí es donde nosotros decimos, es una conciliación, el juez dice, concilió, bárbaro. No, lo que tuve que hacer es ir al banco a preguntar
Si esos valores eran correctos. Discúlpenme los contadores, hablando en criollo, lo concreto es que de 28 millones de patrimonio invocado, 24 no tenían justificación. Sí, es una grosería desde cualquier punto de vista. Es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Quiero pensar qué le pasa a cualquier contribuyente, a cualquiera de nosotros, presentando una declaración que tenga esas características. Yo les agrego algo más, un poco sacando tiempo acá a algunos comentarios que seguro quiere hacer Ricardo Domingo. Este tema que acabo de explicar muy sucintamente, yo lo expuse en el juicio político que le hicieron a Norberto Yarvide, al juez, justamente por esta decisión de sobreseer a los... Me imagino que te escucharon, produjeron pruebas, lo removieron. Me escucharon atentamente, me quisieron cortar, la presidenta del consejo era... ayúdame con los nombres. ¿La jueza? No. Era, bueno, no importa. Una mujer bastante aguerrida que trataba por todos los medios de que yo pare de hablar, deje de hacer mi exposición. ¿Estaba Diana Conti en ese momento? Exactamente. Bueno, nada menos. Conti, ella era la que permanentemente me interrumpía para que mi exposición sea lo menos clara posible y yo me vaya por la rama. Bueno, pero yo me di cuenta del objetivo y bueno, pude exponer con total claridad ante un recinto lleno de gente, porque estaban los medios, estaban todos los funcionarios, había público, un montón de gente. Bueno, la cuestión es que el tema fue expuesto con muchísima claridad, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado final? Estuvieron esperando el momento en que tenían la cantidad de votos suficientes para no hacer lugar a el juicio político a Ollarvide, y en esa fecha, después de 3 o 4 meses posteriores a esta declaración que yo hice, un buen día nos enteramos por los diarios que el caso fue archivado por mayoría de un voto por encima de los necesarios. Así que así terminó el caso. Pero bueno, vayamos un poco a lo que ahora está pasando con Víctor Manzanares. Ricardo. Bueno, yo creo que después de 1 año y medio de estar preso, aislado de la familia, donde le soltaron la mano a aquellos que lo usaron durante muchos años, y tal como él dijo en el final, que pedía disculpas a la familia, a los vecinos, al pueblo de Santa Cruz, por las tropelías que él había generado y conocido, y que por suerte, después de 1 año y medio, pudo abrir su boca y decir todo lo que declaró. Es de no suma, importantísima decisión la que tomó, porque esto sirve para tocar muy de cerca a los máximos responsables, que hoy siguen hablando, que hoy siguen trayéndonos las fórmulas mágicas para resolver los problemas que tenemos, que no son de ahora ni de hace 10 años tampoco, son largos, pero necesitamos otras cosas. Y no son ellos los que tienen la llave solamente. Entonces, evidentemente, las declaraciones de este hombre tienen que servir para mucho. Esperemos que no le pase lo que pasó con tu declaración. Ahora, Ricardo, yo tengo una pregunta como contadora y específicamente, ¿no? Si vos llevás como llevó Manzanares durante 30 años o 20 de años la contabilidad de los expresidentes, de los dos, con sociedades constituidas que se alquilan a empresarios de obra pública, etcétera, etcétera, ¿vos tenés acceso a cómo se maneja el dinero o tenés acceso solamente a los papeles? Porque yo leyendo las declaraciones de Manzanares veo que dice muchísimas cosas que para el escándalo público son interesantísimas, pero muy poco dato concreto que sirva para avanzar, por ejemplo, en el recupero del dinero. Por lo que sabemos a través de los medios, no por haber estado con él precisamente, pero por lo que se ve, él tenía acceso a una fuente de información, por supuesto, de papeles. Ajá. El manejo de dinero se sabe quién lo llevaba, los dueños del circo, efectivamente. Él tenía conocimiento de varios protagonistas en el movimiento de plata, porque él fue incorporando nombres de tipos que hicieron operaciones vinculadas a los fondos del matrimonio este. Obviamente, él manejaba papeles y es lo que habitualmente te trae un cliente, para que vos le hagas una declaración jurada si no es un cliente permanente. En el caso de él, dado que él atendía a esta gente en forma permanente, es muy posible que conociera los manejos espurios, los movimientos de dinero, pero hubo muchos enfrentamientos que él los menciona
con gente que también manejaba plata, con gente que tenía llaves, y no solo llaves físicas, sino que tenía acceso a información que a lo mejor él no tenía. Por eso por ahí no puede profundizar en cuanto al destino del dinero. Por eso denuncia a fulano, a mengano, a sutano que tenían acceso a otras cajas en general. Pero sí él reconoce que en algunas operaciones lo llamaron para preguntarle si a través de la contabilidad de tal empresa o a través de las declaraciones impositivas de tal otra, se podía justificar una suma millonaria para comprar una cadena de farmacias, para comprar un avión, para comprar un hotel, etc. Es decir, que hay una clara complicidad que él admite en la comisión de los delitos, porque obviamente su participación era indispensable, ¿no? Si no una clara complicidad, yo diría que hay un acompañamiento en la actividad delictual, lo cual lo hace... Y eso es ser cómplice. Claro, bueno, pero él no lo reconoce como tal porque dice, yo no me llevaba la que me tocaba. Es más, en un momento se ofende. No significa que el cómplice se enriquezca también. Claro, por supuesto hay grados de complicidad. Colabora en la comisión del delito. Pero yo, bueno, esa es la calificación que habrá que darle. Quiero redondear una sola cosa más, que la siguiente. Yo creo que Manzanares todavía sabe muchísimas cosas más. Él contó lo que le dijeron, bueno, hable, y empezó a contar y contó todo lo que se le ocurrió y todo lo que quiso. Y por supuesto que desparramó mucha información respecto de muchas personas. Pero si un técnico como Ricardo Domingo, por ejemplo, acá presente, toma la declaración jurada que presenta la Oficina Anticorrupción o la declaración jurada impositiva, estoy seguro que tendría 10 preguntas a hacer, o 20 o 30, cuestiones que todavía Manzanares no mencionó. Una la acabamos de mencionar nosotros, la acabamos de decir. Alguien le preguntó a Manzanares si cuando realizó la pericia toda la documentación necesaria para avalar lo que allí se consignó o lo que dicen las declaraciones juradas estaba a disposición. Esto que dice ahora Blanco Álvarez, ¿no es cierto?, que da a conocer a través de ese informe que preparó en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, quien declaró hoy ante el juez Lijo. Ese aspecto, que es absolutamente cierto, que falta de documentación de respaldo de un montón de transacciones. ¿En algún momento lo mencionó Manzanares? No, como ese, estoy seguro que hay 20 cosas más, 30 cosas más muy significativas, y ahí hubiera sido interesante que esté presente acompañando a Stornelli un contador que le diga, bueno, pero pregúntele esto, pregúntele aquello, pregúntele lo otro, no solo que cuente lo que quiere contar. Tanto vos como yo estuvimos con los fiscales del Lavallato conversando, por ejemplo, y el equipo de expertos que tienen alrededor para manejar estas cosas de ninguna manera se van a quedar una pregunta. Si me permiten una anécdota pequeña. Porque nos tenemos que ir al corte, nos van a matar. En un juicio oral, el fiscal me recuerda que estaba bajo juramento y que yo había dicho que los balances de la sociedad en cuestión, muy importantes en este momento, estaban certificados por contador público y auditados. Y yo había afirmado en mi escrito que sí. Bueno, delante del presidente del tribunal se llamó a Lugier para que le dijeran qué páginas estaba lo que yo había dicho. El pobre fiscal quedó muy mal parado porque el que lo asesoraba era un contador netamente incompetente que no sabía que ese informe, que tenía abstención de opinión, que es la calificación más baja que un contador cuando audita le puede dar a un balance, él no lo sabía eso. Para él era un balance firmado y certificado sin informe. Entonces, bueno, fue ratificado por los peritos de la Corte que estaban presentes, lo que yo decía. Seguro. Pero desgraciadamente, si el fiscal no se asesora o no tiene al lado, como bien decías vos, un profesional con experiencia y no pregunta bien, no pregunta lo necesario, seguro. Bueno, doctor Ricardo Domingo, muchísimas gracias, muy interesante, y desde ya que te seguiremos llamando para tratar estos temas. Les agradezco la invitación. Y nosotros nos vamos a la pausa. Antes de eso anunciamos, porque tenemos ya en el piso a María Eugenia Estensoro y a Ricardo Paz Herrera para hablar de un tema muy fuerte. ¿Cuál es ese tema? ¿Se puede saber o lo el fraude en la venta de las acciones de YPF, posiblemente uno de los más grandes actos de corrupción de la historia argentina. No solo la venta de las acciones, ¿no? Bueno, la venta entre comillas. Pero dejémoslo para tratar en unos minutitos. Lo que está pasando en Estados Unidos. Eso es parte, es un coletazo de aquello. Nos vamos a la pausa. En un minuto volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad.
Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Estamos de vuelta. Terminemos con el chismorreo. Estamos con María Eugenia Estensoro, que no necesita mayor presentación, ex senadora nacional, periodista destacada, muy experta en los temas también vinculados con la energía. Ricardo Paz Herrera, un abogado que se ha dedicado mucho al tema de YPF, ahora nos va a contar. Es accionista además de YPF, por lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Sí. Tal cual, porque sí. para poder dar la pelea como debía darse, sí, compró unas acciones de YPF. Está perfecto. Buenas tardes a los dos, ¿qué tal? Un gusto estar acá. María Eugenia, arrancamos con esto. Vos publicaste un artículo que hizo ruido en el diario La Nación hace unos días. No es el primero desde ya, pero este artículo en particular, donde te referís a algunas cosas que había aportado antes Ricardo, un video en particular que también estuvo viralizado, quizás no tanto como hubiera sido bueno que lo estuviera, pero lo estuvo. Y hay una denuncia muy fuerte allí. Nosotros hemos hablado, hicimos todo un estudio del tema antes de llegar a este programa, y no encontramos la suficiente cantidad ni de publicaciones ni de tratamiento mediático de un tema que cuestiona nada menos que la compra de un porcentaje sumamente significativo, un 25%, de las acciones de la empresa más grande de la Argentina, ¿no? Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa muy cara al corazón de los argentinos, que tiene que ver con nuestra historia, y sobre cuya reestatización, después de haberla privatizado, los mismos que la privatizaron la reestatizaron con gran circo en torno a la estatización, para después volver a vender un porcentaje. Entonces, explícanos un poco el núcleo de este problema, del fraude. Bueno, en el año 2007, Néstor Kirchner empieza a hablar de la necesidad de argentinizar YPF. YPF en ese momento era una empresa española, controlada por Repsol, que tenía la mayoría de las acciones. Y entonces tiene la idea de poner a su amigo, y muchos dicen que es su testaferro, Enrique Eskenazi, el que era dueño del banco, que es dueño del Banco de Santa Cruz. Había comprado el 51% de ese banco en los años 90 cuando Kirchner lo privatizó. Y desde entonces mantuvieron una relación muy cercana, al punto que hay muchas personas que denuncian que los fondos de la provincia de Santa Cruz, que la provincia había recibido primero como regalías
que adeudadas por el Estado Nacional, que le pagaron en los años 90, y después por la venta de acciones de YPF, la provincia recibió unos 1.000 millones de dólares o más, y desaparecieron de las cuentas provinciales, y se dice que fue a través del Banco de Santa Cruz que llegaron al Credit Suisse en Suiza, a una cuenta no de la provincia de Santa Cruz, sino de Néstor Kirchner. Reaparecieron en el 2006. Bueno, y Ricardo va a poder contar más. Pero o sea que la relación de Néstor Kirchner con Enrique Eskenazi y su familia, sus hijos, el grupo Eskenazi, venía de larga data. Lo eligió para que comprara el 25% de las acciones de YPF, las podría haber comprado el Estado. Pero agreguemos que los Eskenazi no tenían antecedentes en el ambiente petrolero. No tenían ninguna experiencia en petróleo y tampoco plata para comprar eso. Ni plata, pero bueno. Entonces la compraron el 25% de la empresa petrolera más grande de la Argentina, gracias a la intervención presidencial, sin poner un peso propio, porque mitad de los 3.500 millones de dólares que en lo que estaba evaluada ese 25% lo compraron. 500 millones de dólares. Sí, lo compraron. Mitad Repsol les prestó la plata para que compraran la empresa, y la otra mitad la puso un consorcio de bancos internacionales, sorpresa, liderados por el Credit Suisse, que tenía la plata de la provincia de Santa Cruz, o sea que todo cerraba. Pero lo que era escandaloso, y lo peor de todo, es que esto fue público, fue un acuerdo público que tuvo que ser refrendado por la Comisión Nacional de Valores y también por la Secretaría de Comercio. Eso decía el acuerdo de ellos, que la plata se la prestaba Repsol, y además que para pagar ese préstamo, tanto Repsol como los Eskenazi iban a retirar utilidades, ganancias extraordinarias del 90% de las utilidades todos los años, o sea que la empresa se quedaba sin plata para reinvertir en exploración y en producción y en modernización y mantenimiento, o sea que era claro que iban a vaciar la empresa, y además que terminaron retirando el 130% de las... 130%, es decir, YPF ganaba 100, sí, ellos no quedaba ni un centavo para reinvertir, endeudaron y ellos se llevaban empresa, 130. Sí, la descapitalizaron a 9.000 millones de dólares. Claro. No invirtieron y además retiraron, pero no solamente esos cifras siderales en dividendos, sino también hubo honorarios en excesos ilegales, es decir, la asamblea de accionistas votaba un honorario y lo triplicaban. Inclusive hay cartas firmadas por Brufau donde le dice a Sebastián Eskenazi que lo felicitaba por su trabajo y que le daba 3 millones de dólares en premios, como patrón de estancia. Luego Hugo Alconada sacó una nota el año pasado, no sé si ustedes la recuerdan, sobre esta empresa brasileña Odebrecht, donde él prueba, la verdad que es una nota muy esclarecedora, donde dice de que contrataron a Odebrecht con un sobreprecio de 300 millones de dólares durante la gestión de los Eskenazi. Lo curioso, que pasó desaparecido, de hecho lo llamé a Hugo, le digo, esto está absolutamente prohibido por las leyes de valores. Odebrecht no hizo esa obra, se la cedió a Petersen de los Eskenazi. Así que los Eskenazi se autocontrataron, usaron como frente a Odebrecht, que no se imaginaban que iba a estar explotando en esta cinta, y ellos se quedaron con el sobreprecio de 300 millones de dólares, nota publicada por Hugo Alconada. Está prohibido bajo las leyes de valores argentinas y americanas que un accionista significativo contrate con empresas propias. En realidad está prohibido en la propia ley de sociedades, conflicto de intereses. Absolutamente. Ahora, yo tengo una pregunta para que la gente entienda, el común de la gente, ¿no? Porque algunos números pueden entender, pero concretamente, los 5 que estamos en esta mesa, en las condiciones en que compró Eskenazi, ¿podíamos comprar el 25% de YPF? Voy a repetir lo que dijo Rodríguez Saá. Rodríguez Saá en el Congreso dijo, yo de esta manera podría comprar Coca-Cola o Microsoft. Lo dijo Rodríguez Saá en el Congreso. Pero literalmente, por eso yo no digo los Eskenazi compraron. Yo digo, es un eufemismo, no compraron nada. La realidad, ni siquiera adquirieron. Como vos dijiste al principio, yo estoy convencido de lo mismo. Fueron testaferros, en realidad, de Néstor Kirchner. Porque, ¿por qué razón Néstor le iba a ceder en la realidad los derechos
de este patrimonio, de esta proporción del capital de la empresa más importante Sí, de la título de Argentina? qué, ¿A ¿no? título que gratuitamente? No. Porque Era pongámosle, tentación. podría haber sido que se lo das al principal empresario de la Argentina y ese empresario va y pone 3.000 millones de dólares en la empresa. Pues se podrá discutir políticamente. Corre riesgo, pero corre no riesgo. no es el claro, caso. claro. Ahora, Ricardo, a mí me interesa mucho que nos cuentes y que le cuentes un poco a la gente, porque vos estás en una situación personal ahora también de recibir ataques y duros. Sí, y no es solamente los Eskenazi. Ajá. Okay. Lamentablemente y a mi pesar, hay segundas líneas del actual gobierno que están coludidos con los Eskenazi, no me cabe la menor duda. A ver, contanos cómo es eso. Y cuando uno... A ver, yo les pongo ejemplos o cuestiones sospechosas. Desde YPF no se hizo absolutamente nada con las atrocidades que cometieron los españoles, Eskenazi, y luego después Galuccio, que si quiero eso está para otro comentario, pero estamos hablando de un agujero a YPF de 2.500 millones de dólares, lo que hizo la gestión de Galuccio y Kicillof. No hicieron absolutamente nada. Ante presiones de la doctora Carrió, salieron a anunciar con muchas pompas mediáticas, porque es el mayor anunciante en la Argentina en los medios, de que se presentaban como querellante en la causa que investiga el juez Lijo. ¿Sabe de qué se trata esa presentación? De un escrito. Me presento como parte querellante. Bueno, es lo que dijeron. Claro, nada más. El doctor Lijo, a quien permanentemente le recae las acusaciones de no avanzar en la causa, bueno, lo que todos escuchan, la realidad es que está esperando una gran cantidad de pruebas que se la pidió YPF. Está bien, tendrá herramientas como para instarlos a... Pero la realidad es que no hay la posición hoy del directorio de YPF, es decir, desde el 2015 a la fecha, es no solamente no hacer, sino decir, de cumplir con sus deberes, es decir, omisiones, sino que decididamente están encubriendo a lo que sucedió en la época de los Eskenazi y demás. Donde se ve eso claramente es que con el tema de la obra pública, el ministro Guillermo Dietrich presentó un montón de documentación y hizo una causa judicial que terminó con debido en la cárcel. Claro. Y con Lázaro Báez primero en la cárcel, ¿no? Entonces uno ve en esa área de obra pública un tratamiento distinto. Digo, en vialidad, que terminó con Lázaro Báez en la cárcel y después por la otra denuncia de Río Turbio y de todo lo turbio que hubo en las minas de Río Turbio, debido terminó en la cárcel. Entonces uno ve el impacto que tiene cuando el querellante es el Estado y tiene una acción activa de presentar la denuncia, como tiene acceso a toda la documentación. Eso no lo hemos visto en el caso ni que el Ministerio de Energía de la Nación presentara, porque el desfalco, el fraude en la energía durante los años del kirchnerismo fue infinitamente mayor que el de la obra pública. Porque pensemos que solamente cuando se importaron entre 2010 y 2017 50.000 millones de energía, mayoritariamente 50.000 millones de energía. Se calcula que un 15% de eso era la comisión, ¿no? El soborno, la coima. Entonces, son cifras que son tan grandes que la mayoría de los oyentes, hasta a nosotros, nos cuesta imaginar. Importamos gas y combustibles que teníamos en el país. Gas que estaba bajo tierra y combustibles que los podríamos haber procesado. Entonces, y después si se suman, además, todos los subsidios a las tarifas, ¿no? Que en vez de pagar la tarifa plena, esta idea que se hacía, se pagaban tarifas muy bajas, entonces había que compensar a las empresas con subsidios. En esa compensación también iban los bolsos, va y viene. Si no, no te doy la compensación y parte de la entonces, en ese total yo calculé que hay unos 100.000 millones de dólares. Para que entendamos de qué estamos hablando. ¿Saben cuál ha sido el mayor desarrollo científico del siglo XXI? La decodificación del genoma humano, que le costó a Estados Unidos y un consorcio de países 3.000 millones de dólares. 3.000 contra 100.000. O sea, las cosas que se pudieron haber hecho. O sea, hecho. de un país... Yo les agrego un par de datos que van en el mismo sentido, que ese informe que hablábamos antes de comenzar, que hizo Contadores Forenses, bueno, ahí está en el expediente que lleva el juez Lijo, pero además del informe, a mí me citan, me invitan a prestar declaración testimonial
un poco explicando, no solo el informe, sino ampliando un poquito más algunas cuestiones. Y esto se hace, lo hago yo personalmente, en representación de la ONG. No solo doy las explicaciones necesarias, sino que además ¿Y qué año fue eso? explico, y ya debe ser como 2012. ya ¿Y presentaron? Sí, pero te cuento, quiero contarles algo que nadie lo sabe porque no fue publicado, pero yo tengo la copia, así que está para mirarla. Yo ahí describí 4 formas de perjuicio al Estado Nacional, algunas de las cuales vos acabás de mencionar, o sea, todo lo que el Estado tuvo que importar por una indebida explotación y un vaciamiento de YPF. Si YPF hubiese seguido funcionando de la forma que venía funcionando antes de la venta y del vaciamiento para retirar la cantidad de utilidades para a su vez cobrarse la gente de Repsol, ¿no es cierto? El dinero suficiente para cancelar la deuda del préstamo que le hicieron a los esquenazis. Si eso no hubiera existido, la empresa hubiera seguido reinvirtiendo, se hubiera seguido capitalizando y no hubiera sido necesario, casi con seguridad, por ejemplo, una de las cuestiones, no hubiera sido necesario importar gas en cantidades durante... Bueno, esto es lo que vos decís que nos... Bueno, cuando yo describo la cuestión y explico, no solo hablé de este perjuicio que vos acabas de mencionar, y el juez lo tiene, dicho por un ex perito de la Corte, como fui yo, lo tiene dicho en la causa, lamentablemente no se ahondó en esa cuestión. Yo sé que se pidió un peritaje contable posterior a mi declaración, lo que desconozco es el contenido de ese peritaje y qué pasó con todo eso. O sea que yo creo que hay muchísimos elementos. Uno de los en un momento fue un escándalo, porque Roberto Dromi, ¿no? El famoso ministro de Menem, ¿no? Que estaba en todas las privatizaciones que estaban llenas de corrupción, ahí estaba Dromi asesorando, y también fue un asesor del gobierno de los Kirchner y terminó siendo un importador de gas licuado. Sí, el caso de Dromi yo lo estudié. Le gustó mucho el tema, digamos. Pero es una cosa escandalosa, entonces... Cobraba unas comisiones siderales para que el Morgan Stanley le vendiera con sobreprecio el gas que se importaba. Y es inédito, eso de hecho eso tiene una penalidad muy fuerte en los Estados Unidos. El Morgan Stanley está muy comprometido en esa causa que está investigando Bonadío. Ahora, Ricardo, vos hablaste de Estados Unidos. Yo quería hacerte 2 preguntas concretas. Uno, que nos cuentes, porque vos estuviste también declarando ante las autoridades norteamericanas. Contanos un poco de eso. Y la otra después, comentanos también cómo sigue esta batalla de los esquenazis contra vos. Bueno, la primera, sí, a mí me llaman a compartir mi investigación en una oficina dentro del Departamento del Tesoro americano que tiene nombre parecido como Investigación sobre Delitos de Corrupción, Narcotráfico y Terrorismo. Para entrar al Departamento de Estado, que es pegado a la Casa Blanca, te hacen una especie de análisis de ADN. La idea era que yo entraba a 3:30, a las 4 comenzaba la reunión con los analistas, la gente de investigación, y a las 5 me iba, me quedé hasta las 8 de la noche y me pidieron que vuelva al día siguiente. También el mismo operativo para entrar, salgo 7 de la tarde, me acuerdo que voy caminando con unos analistas, que hoy es una persona muy importante dentro del Departamento del Tesoro, y me felicita, me dice, me cuenta, y yo me digo, ¿cómo lo ven ustedes esto? ¿Cuál es la opinión? Bueno, tengo que ser prudente, pues yo digo algo y salís acá, lo hacís a los medios por haber una consecuencia no deseada. Entonces el tipo se queda pensando, y dice, mira, te voy a contar lo que hablamos entre los 3 analistas de esta historia. Es increíble, no debe haber antecedente en la historia de la humanidad que una empresa pequeña, casi pyme como Repsol, se haya llevado todo el gas, el petróleo, los yacimientos y el dinero de un país sin tener que disparar una sola bala. Qué bar. Qué horror. Eso fue un cuento. Yo me quedé mirando. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Porque ahora encima estamos con el nuevo juicio en Estados Unidos, que es otra cosa, ¿no? Del fondo que supuestamente compró los derechos en la quiebra de las empresas. Porque esto expliquémosle a la gente para el que no lo recuerda. A partir de que los esquenazis ya no pueden cobrar más dinero, quiebran sus empresas, las que eran las dueñas del paquete accionario de YPF. Vos desmentime si no es así. Sí.
Quiebran en España, porque eran sociedades Claro, exacto. Eran ¿no? dos empresas españolas cuyo único accionista era una sociedad constituida en Australia con acciones al portador. Perfecto. Bueno, en Esa es la estas maniobras de estructura. paraísos fiscales groseras. Sí, y además de eso, esa quiebra... Perdón, quiero Sí. decir, y todo era con la justificación de argentinizar YPF. Claro. Cuando Tal cual. las empresas fantasma que crearon los eskenazi para comprar, para adquirir o hacerse del 25% de YPF, fueron empresas españolas y australianas. Encima. Ahora, ¿no? en esa quiebra aparece un fondo de estos buitres, que así son considerados en todo el mundo, no solo en la Argentina, y compra los derechos del juicio contra la Argentina. Sí, es un juicio que fue diseñado, implementado y pensado desde el momento mismo que expropiaron a Repsol. Okay. Inclusive si ustedes van a los debates del Congreso, mayoritario, creo que creo que usted también, ¿no? Decían que no dejen esto abierto, esta contingencia de Eskenazi. Esto va a tener un problema. Hay dictámenes que tenía Kicillof donde decía que podían ir a ejecutar esto. Inclusive hay una nota que sale en un diario americano que se llama Bloomberg o Wall Street Journal, no lo tengo, que dice que cuenta que Brufau le dice a Sebastián Eskenazi si iba a hacer este juicio ahí a los pocos días de haberlos intervenido y expropiado. Dice, no, por el momento no. Es decir, no dice no lo va a hacer. Esto estaba pensado. Esto no fue hecho con tanta vulgaridad. Inclusive cuando vino la gestión de Galuccio en YPF y las empresas se presentan en quiebra, nadie de YPF fue a verificar, a objetar, digamos, a defender jurídicamente a la compañía por los créditos que se verificaron. Tuvieron total libertad para presentar casi 2.500 millones de dólares, de los cuales 2.000 son de Repsol nada más. Menos, son 2.200. 2.000 son de Repsol. Luego viene este fondo, pone 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. ¿Y cuánto reclama? Reclama el fondo 4.000. Pero acá vamos a entrar a una zona de desinformación. Esa es otra inversión. Yo consigo los 15 millones para reclamar 4.000. Absolutamente. Y promesas de juicios ganados en todo. Pero acá hay otro tema, donde yo digo, acá hay segunda línea del gobierno que están coludidos con los Eskenazi. Y la desinformación que sale tanto desde la línea del gobierno, esta segunda línea del gobierno, como desde YPF, sobre lo que está, la verdad de lo que está pasando en este juicio es lo que hace todo aún más sospechoso. Paso a relatar. Este juicio no es de 4.000, 3.000 millones de dólares. Esa es una parte del reclamo de Barford. Como este juicio representa la clase, es decir, a todos los tenedores de acciones clase D, de ADRs emitidas en Estados Unidos, estamos hablando de piso. Este juicio a la Argentina le va a costar, sin contar intereses ni costas, 8.000 millones de dólares. Acuérdense, ya se presentó Barford, lo que ustedes saben, luego se sumó Capital con 500 millones de dólares, tenemos a Lázaro y tenemos inversores, compradores comunes. Claro, porque el Estado estatizó el 51% de las acciones y los compensó a los españoles, después de decir que no iba a poner un peso, y en total fueron 8.900 millones de dólares, porque pagaron 5.000 en bonos más intereses, y eso finalmente da 8.900 por una empresa, por el 51% de YPF que hoy vale 6.000 millones de dólares. Es decir, entonces, vamos a repasarlo porque está bueno decirlo, ¿no? Vale hoy 6.000 millones, podríamos decir, hay que ver cuánto valía en aquel momento, pero no es que valiera mucho más. No, estaba Le pagamos a ese Repsol, mismo valor estaba, el gobierno que la estatizó, es decir, que en realidad confiscó el paquete que tenía Repsol, porque Repsol lo había adquirido en cuando forma legal. Acordó la indemnización, YPF ya valía eso y le pagó por el 51%. Le pagó por el 51% más del valor 5.000 total. 5.000 más intereses, terminamos pagando 8.000 más del y valor ahora total. tenemos por el otro 49% un problema parecido. Esto es lo que vos nos estás diciendo. Sí. Absolutamente es... porque en los diarios no ha salido esta noticia. La no, noticia que salió es que tenemos un problema de alrededor de 4.000 millones de dólares. En cuanto haya una sentencia adversa en el juicio de Barford, todos los que tienen lo que llaman Me Too, todos los que habían comprado acciones en ese periodo van a ir a cobrar. Ahora esta negociación que dicen los medios de hoy, de ayer, que supuestamente estarían intentando hacer dos enviados del gobierno de Cambiemos con la Corte en Suprema, Estados Unidos. Sí, para que la Corte nos dé algo de aire. No intenta, digamos, un poco
evitar que esta causa siga adelante. O sea, el objetivo que fueron a buscar realmente es que esta causa se radique en la Argentina. Pero ¿no sería un poco contradictorio? ¿No podemos darle un viso de credibilidad, aunque sea un cachito? Yo no lo creo, pero bueno. Lo que a mí me sorprende, ¿no? Y por eso yo he estado escribiendo sobre este tema, porque la verdad me parecería una cosa ya de una demencia tal Tremendo. Que empresarios o personas, ladrones que adquirieron el 25% de una empresa sin poner plata, ahora reclamen una indemnización, porque ya se llevaron, cuando se repartieron no sé qué cantidad de... Algún vuelto habrá quedado, ¿no? No, hay una cosa que quiero aclarar. Los Eskenazi no pusieron un centavo. Y retiraron casi más o menos 1.300 millones de dólares de lo que podemos decir lícito o pseudo lícito. En honorarios, ese tipo de cosas. No, y en honorarios, por ejemplo, Sebastián Eskenazi, que no tenía ninguna experiencia en petróleo, era el CEO, lo nombraron CEO, sin experiencia en petróleo. Y además, siendo un accionista minoritario, cobraba $1.600.000 de sueldo, y después Brufau le regalaba como bono por lo bien que iba la empresa cuando caía la producción de gas. Cayeron las reservas 30% en esos años, en solamente 4 años. Bueno, y le dio un bono de $3 millones. Al hermano menor, Matías, que no tenía ningún rol ejecutivo. Pero era el hermano. Era el hermano, estaba en el directorio, pero no tenía ningún rol ejecutivo. Igual tenía un salario anual también de $1.600.000, igual que el CEO, y de bono le dio un año $1 millón. Y por lo bien que estaba llevando adelante una gestión que, bueno, ese ya es otro tema. Pero, o sea que había un festival de reparto de dinero. Cuando ellos no tenían ni experiencia, la empresa, caía la producción, cayeron las reservas, llegamos y perdimos el autoabastecimiento. La otra pregunta que te había hecho yo y que quedó en el fárrago sin responder. ¿Cómo está la situación tuya? Porque vos sos un denunciante de estos hechos, tenés un rol activo. ¿Y qué ha pasado? Como dicen en el campo, me comí el amague. Yo pensaba y tenía la esperanza, después de soportar 2 años de hostigamiento fuerte por parte digamos, del kirchnerismo, ¿no? Que venía aires nuevos. De hecho, tengo varios amigos que tienen ocupados puestos importantes, donde le digo que el gobierno iba, o desde YPF, si iba a haber una investigación importante. Bueno, eso no pasó, por el contrario, me tiran misiles cuando pueden y donde pueden, de todo punto de vista. Y a ellos se suman los Eskenazi envalentonados. Entonces me hicieron una demanda de 20 millones de pesos, hoy ya son 30, por daño moral, porque en el video hay algunas imágenes que pueden ser injuriosas, que justamente si lo fueren sería contra Enrique Padre, que no me demandan Sebastián. Es una demanda absurda, no solamente por el monto, digamos, hoy un daño moral, hasta por una pérdida humana, no pasa del $1.000.000, por una placa audio 20, claramente es un acto intimidatorio para decir que nosotros podemos hacer lo que queramos, ponemos una demanda que no tiene ningún asidero jurídico, con un monto. ¿Y en qué estado está? Y ahora están en plena apertura a prueba. Después se llama por el artículo 360 a una mediación. La propuesta de los Eskenazi casi era vejatoria, yo no la podía aceptar de bajo ningún punto de vista. Y bueno, ahora se abrirá a prueba. ¿En qué fuero tramita eso? Civil. Pero ¿Juzgado? también quiero decir que en el fuero comercial yo inicié 7 demandas como accionista, porque la realidad es que la salida legal que le dieron a los Eskenazi para reclamar en Estados Unidos, de hecho lo denunció la doctora Carrió, es una asamblea, es una sucesión de asambleas de accionistas que le van dando impunidad e indemnidades a los Eskenazi y demás. En esas 7 demandas, en beneficio de YPF, entre ellas hay 2 donde yo le digo a Brufau y a los Eskenazi que devuelvan esos $40 millones de honorarios que cobraron en exceso, que los restituyan a YPF. La posición del directorio actual es protegerlos. Los abogados de YPF, que les paso a relatar, uno es el que era el abogado que había designado Kicillof, y el otro era el abogado que lo habían sacado y ahora volvió, que había designado Brufau y Eskenazi. Entre estos abogados, son los que hoy representan a YPF, le piden al juez que rechace mi demanda y me imponga las costas. A tal punto que tuve que denunciar a uno de esos abogados por prevaricato, que hoy está procesado o imputado en una causa penal por actuar contra los intereses de su cliente, que es YPF. Esto es fuero comercial. Este es el fuero comercial. A ver, la posición de YPF de la actual gestión no es neutra, tenemos que, bueno, no, es decididamente atacarme y agredirme en el expediente. Esto es lo que está pasando hoy. Entonces, yo no puedo creer
que la defensa de los intereses del Estado y de YPF hoy en Estados Unidos sea totalmente contrario a lo que pasa en estos insignificantes expedientes de acá. Y si leemos bien lo que dijo Bonelli hace un mes y lo que viene diciendo Burgueño de ámbito financiero hace ya 2 años, hubo una sesión por parte de Barford en junio del 2017 del 15%. Si decimos que el juicio era 4.000 millones de dólares, ese 15% Barford se lo cedió a un tercero. ¿Cuál es el precio? 600 millones de dólares. No, 60 millones de dólares. Es decir, se lo regaló a alguien que le pueda asegurar algo del otro lado, porque si no, estos fondos no te regalan nada. Bueno, ten en cuenta que lo compraron por 15 nada más. No, bueno, pero ellos ya cedieron bastante y el valor que ellos adjudican en sus estados contables a este juicio es de 4.000 millones de dólares. Ellos ya cedieron un porcentaje significativo, pero tomando como valor referencia 4.000 millones de dólares. Yo lo que digo, no 400. No solo se vació YPF, sino que se está vaciando el país. Porque en definitiva todo esto va a repercutir en los fondos del Estado Nacional, en las reservas, porque si esto va a haber que pagarlo y se pagó ya en parte, de algún lado sale, y si YPF no lo tiene... No, YPF no lo va a pagar porque la estatización no fue una decisión de la empresa, fue una decisión del Estado esto argentino. Va a impactar en el... Entonces, a mí me sorprende porque el Estado argentino no se defiende primero... informando al tribunal en Estados Unidos que esto fue un fraude, no fue una compra, y que denuncie todo el fraude, además que también si hubieran puesto el empeño para que el juez Lijo avance o hicieron una denuncia, que el gobierno la haga hecho de todo este fraude, entonces en Estados Unidos también podrían creerlo, pero si no dicen nada y parece que esto fue solamente una estatización normal y que no se indemnizó, cuando acá hubo una compra, lo digo entre comillas, absolutamente fraudulenta y escandalosa, y eso es lo que el gobierno no ha informado a la Corte de Estados Unidos. Les voy a pedir un minutito porque hace unos minutos debiéramos haber ido a la pausa y en realidad formalmente, esto es una cuestión nuestra interna del programa, tiempo, ¿no? Vamos a proseguir con el programa número 99, pero en este acto solemne vamos a dar por terminado el programa número 98. Sí, señor. Nos vamos a la pausa un minutito. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituílo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consulta condiciones en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Porque necesitábamos poder tener nuestra propia energía, estamos transformando el viento de nuestro país en electricidad. Por eso, estamos haciendo 68 parques eólicos en Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, La Rioja y Neuquén, que van a generar la energía que tanto necesitamos. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Bueno, aquí estamos de regreso y seguimos con este apasionante tema. Sí, que no se trata María de Eugenia una cuestión, Estensoro y con Ricardo Paz Herrera, no se trata de una Recordemos. cuestión de ciencia ficción, señores. Es un tema real, algo que nos impacta
a los argentinos, pero en forma directa, en la principal empresa, o por lo menos la que fue la principal empresa argentina del Estado Nacional, y imprescindible para el funcionamiento del país, la proveedora del principal combustible que se utiliza en el país y que de alguna manera tendríamos que estar defendiendo con uñas y dientes, pero sin embargo nos pasó de todo y nos sigue pasando, y el futuro hace predecir que todavía nos va a ir mucho peor. Lamentablemente estamos en esta situación, pero nada, sigamos analizando la cuestión. Yo tengo una pregunta para ustedes, no sé si tienen algo de información al respecto. Mientras Repsol tenía la administración total de la empresa YPF, yo tengo entendido, y creo que surge incluso de los estados contables de YPF de aquella época, YPF Repsol sería, que gran parte de los principales activos de YPF desaparecieron justamente del activo de YPF y fueron transferidos a distintos activos de Repsol en diferentes países. ¿Algo al respecto podemos decir? Bueno, yo siempre lo pensé que eso estaría pasando yo hice una denuncia sobre todo este tema en el 2008, a pocos meses de que Cristina asumió. Yo estaba en el Senado en ese momento y la noche en que discutíamos las retenciones al agro, en la famosa 125, en esa noche dramática, cinematográfica, yo dije, veamos lo que pasó en el petróleo, donde se han puesto retenciones y que la producción de petróleo del país empezó a colapsar porque los petroleros, a diferencia de la gente de campo, no salió a protestar, pero no invirtió más. Claro. Y ahí también señalé que lo más probable era que Repsol se estuviera quedando con todos los yacimientos que había comprado YPF en los 90 en su estrategia de internacionalización. Y Ricardo, después, con acceso a los balances de la compañía, tiene eso totalmente documentado año por año. Se quedaron, es decir, hubo una gran expansión internacional en YPF bajo la gestión del padre de María Eugenia, y esos activos estratégicos en distintas partes del mundo, Repsol se lo fue, hubo dos maniobras. La primera es transferírselos a nombre de ellos, por eso la presencia que tienen en Perú o en Bolivia, y otra o lo vendían y lo retiraban como dividendos extraordinarios. Transferirlos a nombre de ellos. Sí, es una violación de cuánta Sí. pauta A ver, societaria. ¿cómo es que lo dijo? Pero miren. Pero el regulador argentino estuvo ausente durante todo el tiempo. Y los Kirchner que hablan de soberanía energética. Y la falta de auditoría. Sí, la falta de auditorías. Bueno, ahí está Deloitte y sigue Deloitte. Yo voy a las asambleas y renuevan a Deloitte. Yo digo, pero esto es absurdo. ¿Cómo Deloitte, que además es el auditor de España, Repsol, cómo continúa como auditor? Acá no ha pasado nada. Me miran los directores, aparte hay hombres muy prestigiosos, me vienen diciendo, bueno, viste, yo digo, no molestes tanto. Sí, no es para tanto. ¿Por qué tanta carta? Pero aparte les digo, en las asambleas, yo lo mismo que hablo y la manera que hablo y en forma directa y lineal, no tengo nada de político, yo se los digo, están encubriendo, Ricardo, y esto va a tener te consecuencias. metiste? Hay dos exdirectores de acá que estuvieron sentados, que están en Ezeiza. Esto no va a pasar desapercibido. Esto ya hay un antecedente, y preocúpense. Y el problema de endeudamiento de YPF, la caída de la producción, la pérdida de reservas, es una de las principales causas hoy de los aumentos energéticos, desde el combustible a la electricidad, porque nuestra matriz energética de la electricidad se depende del gas. Ahora, decinos, a título personal, ¿qué te pasó? ¿Por qué tomaste este rol tan protagónico que de alguna manera está tratando de sustituir estos organismos de control? Todos que preguntan. dice Alfredo, la auditoría. Yo supuestamente, a mí, yo digo, ahora voy a contar por qué, pero voy a decir lo que dicen los de la otra parte. Yo pertenezco a una especie de oráculo que manejo con interés, que alguien me está acompañando para, no sé cuál es la... No. Yo empecé en el año 2011, con un reclamo por 21.300 ex trabajadores de sus acciones en YPF, o que le paguen una indemnización justa y equitativa, para que le paguen, o que le restituyan las acciones bajo el programa de propiedad participada. En ese momento yo obtengo una medida cautelar en marzo de 2011, pero de esas medidas cautelares que uno cree que hice un daño, porque en ese momento Repsol estaba vendiendo el 17% de sus acciones en YPF a través de la Bolsa de Nueva York.
esa cautelar se lo impedía, y ¿qué hizo Repsol? Obviamente, en complicidad con los Kirchner y todo el aparato judicial que ellos tenían, incumplieron la medida cautelar, vendieron igual, acciones tóxicas. Muy bien. ¿Y Así. el juez qué hizo? Bueno, siguió esto y yo ante la... Recuerdo esta la anécdota, yo llamo a un abogado español y le digo, ¿qué está pasando? Porque incumplieron una medida cautelar. Brufau, ante una conferencia de prensa, cuando cae esta cautelar, dijo, en 3 meses retornaremos esta venta, vamos a solucionar este problema con los ex trabajadores. Lo dijo en conferencia de prensa, a los 2 días vendieron, violando la cautelar. Entonces lo llamo al abogado español muy allegado al directorio de Repsol, y digo, ¿qué es esto? Y él me dice, en marzo del 2011, me dice, a Cristina le decían la rubita los españoles, ¿no? La rubita llegó a un acuerdo con Brufau de que o venden la parte o la expropian. Esto me dice, porque la compañía está, y ahí la palabra yo repito, colapsada. Entonces Año 2011. Marzo de 2011. Y ahí empiezo a mirar los balances, sí, es verdad. O sea que, la expropiación fue consentida, acordada. Hubo No fue una una discusión sorpresa. del modo y del cómo. Como lo hicieron ver. Hubo una discusión del modo y del cómo, y aparte, a último momento, en diciembre, Brufau consigue una oferta de Sinopec de los chinos, que es rechazada en abril. Una de las empresas petroleras sí, más grandes del mundo, ¿no? que tenía Digamos, interés, y le quería comprar a Repsol y le ponía no era un una kiosco plata. que quería comprar. No, monstruoso. En ese momento, Cristina, eso fue en diciembre, enero, se barajó esa propuesta, en el 2012. Cristina viaja a la Cumbre de las Américas, tiene una reunión con Obama le pide una reunión que ya hacía mucha publicidad cada vez que Obama, el imperio le pedía una reunión, y Obama le dice que Estados Unidos no veía con buenos ojos que capitales chinos intervinieran en un activo en Sudamérica. Cristina anuncia ahí, llama a David y le dice que no es posible la oferta, la negociación con los chinos, y que seguían con lo que habían acordado, era la expropiación. Brufau hace mover al gobierno español en las propias cumbres de América para presionar a Cristina a que no expropie y que aceptara o a otro acuerdo, pero no la expropiación, de cómo me las va a pagar, cómo las va a pagar, en fin, no querían la expropiación porque habían encontrado un camino más fácil. Hasta hablan de que volaron jarrones en ese cuarto de hotel. Cristina, si ustedes no se acuerdan, vuelve antes no se queda para la foto de cierre en la Cumbre de las Américas, y cuando llega anuncia la intervención de la compañía y bueno, todo lo que vimos. Esa es la verdadera, pero ya estaba acordado en marzo del 2011. Les voy a plantear a los dos... Perdón, y a tu pregunta, ante ese escenario de impotencia, de prepotencia, con preacciones, y como veo que los balances, inclusive hoy en Argentina, no reflejan la verdadera realidad económica financiera de la compañía y operativa, y aún así persiste esto, directamente voy a lo que informan en la SEC, a los formularios 20F, que si bien son extensos y tediosos, ahí descubro los honorarios ilegales, ahí descubro una cantidad de vericuetos, porque ahí no mienten, porque por el mero hecho la SEC, de mentir, absolutamente. Es la autoridad de control del gobierno de los Estados Unidos. Es un delito gravísimo falsear información. No de Nueva York. Entonces allá no mienten. Ustedes quieren saber qué le pasa a YPF, vayan a la página de la SEC y pregunten los informes colgados ahí. Yo les quiero a ustedes hacer este planteo. Este programa se llama El Derecho y al Revés porque justamente estamos absolutamente abiertos a todas las posturas y tratamos en general de dar distintas opiniones. Yo leí un artículo un par de días después del de María Eugenia, muy duro contra ese artículo, de un ingeniero en petróleo que es el director del Centro de Estudios de Energía Política y Sociedad, ingeniero Víctor Bronstein, publicado en página 12. En ese artículo, él por un lado dice, más allá del posicionamiento político, resulta difícil de creer que un gobierno defina una política energética y petrolera a partir de una estrategia de saqueo, y que el aumento de tarifas, el cepo cambiario y otros males de la economía se expliquen a partir de esas cuestiones. Y en otro párrafo hace alusión a que la intención de Kirchner al incorporar capital nacional era la de hacer crecer a la compañía y que esa intención no fructificó. Bueno, me parece es un largo análisis de cifras. Es un cuentito de hadas, lo que digamos, es parte de un relato. La realidad es que cuando se pone el cepo cambiario, el problema era que la Argentina se había quedado sin dólares. Entonces no podíamos, teníamos que pusieron un cepo para que los argentinos no compráramos libremente dólares. ¿Por qué el Banco Central no tenía más dólares? Porque tenía que gastarlos en importar. Ese año fueron casi 12.000 millones de dólares. Entonces, y ya el Banco Central estaba con bajas reservas. Entonces, la creciente importación de energía fue lo que hizo que tuvieran que poner un cepo cambiario. Claro.
Entonces, la verdad que es bastante fácil de explicar. Y después, el congelamiento de las tarifas energéticas y toda la política energética durante los 12 años que estuvieron Néstor y Cristina en el gobierno, la producción de petróleo cayó mes tras mes. Todos los meses jamás hicieron nada, ni dijeron nada, salvo cuando perdimos el autoabastecimiento. El ministro a cargo era debido y Cameron era el secretario de Energía, pero nunca los cambiaron. Imagínense si el gobierno de Macri pierde, ¿no? Mes a mes la Argentina pierde su producción y no cambiara a los ministros, no hiciera nada. O otro gobierno, es realmente insólito. Sí, todo lo contrario. Así que sí, vi ese artículo y realmente lamento que haya gente que seguramente es preparada, pero que no quiere ver la realidad. Y las cifras del artículo, convengamos, son para otro tipo de discusión, pero lo que yo no vi que el artículo rebata es esta historia de que alguien venga sin poner un centavo, se lleve el 25% de las acciones de una petrolera de este tamaño y después se cobre 130% de utilidades. De eso no hay una sola palabra en el artículo. Claro, eso no se cuestiona y es la base, es el núcleo, y eso estuvo acordado y fue público, porque ese contrato, ese acuerdo societario se hizo público para cubrirse y nadie dijo nada. Algunos pocos dijimos en ese mismo momento cuando se hizo, pero la mayoría de los políticos, todos los políticos del peronismo, desde los racionales a los irracionales, nadie dijo nada de que eso iba a llevar al colapso de la empresa y la producción del país. Y al vaciamiento, porque esa era una política de vaciamiento. Que, en esa no respuesta o falta de reacción hay una cuota importante de desconocimiento o de ignorancia por parte de muchos políticos. Y por otro lado, pero no puede ser político y no entender de la política energética de un país, porque es algo estratégico. En el Congreso muchos años puede darse esa situación que yo comento. Sí, la ignorancia sí. Bueno, incluso lo he discutido, me acuerdo en su momento, con un senador de Santa Cruz, donde yo le decía de Santa Cruz, que es una provincia productora, ¿no? Le decía que cómo aceptaba que nosotros importáramos gas a $17 por barco, el millón de BTU, y se le pagaba 1 y pico al productor local. Y decía, es que nosotros somos solidarios con el país. No sé, yo les quiero hacer una pregunta, porque yo creo que... Quiero responderle, porque no le respondí, porque tampoco tengo tiempo, Pero la realidad es que los números de que habla el video sobre por ejemplo, él objeta de que YPF, bajo la gestión de Repsol, todavía los eskenazi no habían entrado, vendían el precio del barril estaba a $80 y ellos lo triangulaban, es decir, lo sacaban del país a $17 con una empresa y se lo vendían a Repsol Caimán, y Repsol Caimán lo volvía a resentar en el mercado a el dólar a 89, $90 y así. Eso lo dijo la Auditoría General de la Nación. No fue un invento mío ni nada. Eso. Luego, el sobreprecio de lo que importaban, están todos procesados. Hay una causa de Bonadío. Lo de los dividendos en excesos lo dijo absolutamente, acá el contador fue quien lo denunció. Sí. Lo de los honorarios está en un expediente judicial. Hay las cartas que yo les digo con puño y letra de Brufau. Todo lo que yo digo en ese video respecto a los hechos delictivos, que fue apropiarse ilegalmente del dinero, del gas, del petróleo, de los yacimientos, están respaldados con informes que nunca fueron objetados ni siquiera por el pueblo. ¿Y saben quién es el que confirma todo esto? El informe Mosconi que hace el licenciado Kisilov, que si lo leen, es una novela de terror, es verdaderamente cierta, omite decir la responsabilidad del gobierno y omite la palabra eskenazi, porque dice que la mayor remisión de utilidades, de ahí el dicho que lo ordenaron como una vaca lechera, fue entre el 2008 y el 2011, cuando estuvieron en la gestión de eskenazi. Todo eso lo dice el informe de Kicillof. Todo eso lo dice el eskenazi. Ahora, le faltó una palabra, eskenazi. Claro. Si a ese lugar ponemos coma, Repsol y eskenazi, en ese momento había que culpar a los españoles. Claro. Ellos eran los culpables, claro. Para justificar la nacionalización. Bueno, es muy lamentable lo que estamos escuchando, es lamentable, altamente perjudicial. Yo creo que esto va a quedar en la historia negra de nuestro país, pero fuera de eso, más allá de todo,
y un poco despojándonos cada uno de los roles que tuvimos en estas cuestiones. Por ahí Alejandro es el que está más alejado, por suerte, bueno, ¿no? Aclaro una cosa, un pequeño aviso. María Eugenia le toca de cerca. Yo fui asesor del directorio de YPF durante 3 años. ¿Vas era un niño, ¿Vas a confesar algún delito? Del 84 al 86. Ah, bueno, por suerte, zafaste. En otra época. Y aprendí a quererla desde adentro, la YPF. Es algo que es casi obligado. Yo creo que todos la queremos desde algún lado, por alguna razón la queremos porque, bueno, la sentimos un poco propia. Porque ¿no? tener el autoabastecimiento era un ideal muy importante, porque es verdad que hay países, porque te dicen, bueno, hay países que no tienen. Claro, los que no tienen el drama de que no tienen. Claro, en cambio, si uno lo tiene y logra el autoabastecimiento, no es tiene que estar importando, es un crimen. Es tremendo. Bueno, pero la pregunta va por otro lado. Bueno, tenemos una situación que más o menos la tenemos resumida, nos faltará un poco de información, nos faltarán muchas respuestas, pero con lo que tenemos, con el panorama, les pregunto a ambos, y me gustaría conocer bien la opinión de María Eugenia. ¿Qué se les ocurre que se podría o se debería hacer y por qué lado, digamos, por qué lugar entrarle al problema como para de alguna manera empezar a desenredar, a dar vuelta a esta inercia que nos va hundiendo cada vez más, nos va alejando de una solución, nos va llevando muy apartados de lo que es el YPF ideal que debería ser y que todos soñamos y que debería ser de acuerdo a lo que es una evolución normal de una empresa. En el esquema del kirchnerismo, ellos tenían 3 testaferros. Lázaro Báez, que ya casi nadie lo niega, casi nadie, Cristóbal López, y los otros eran los Eskenazi. Y el grupo Eskenazi goza de una increíble protección. A mí me parece que nosotros, así como en el Lavallato de Brasil, que es una situación similar, toda la corrupción política en torno y empresarial, por eso hay empresarios y políticos, incluso el expresidente Lula, que tiene 12 años de prisión, toda la corrupción en torno a YPF y la energía en los años del kirchnerismo tiene que ser investigada por la justicia argentina. No hay nada que se justifique por qué el gobierno de Mauricio Macri no impulsa una investigación con energía y la propia YPF. Es verdad que las acciones de YPF se pueden resentir inicialmente. Ya se cayeron. Sí. Cayendo en picada. Por eso, las de Petrobras se cayeron y ya empezaron a levantarse. Entonces, peor es dejar este capítulo negro, el pozo más oscuro de la corrupción de la Argentina, que ya es mucho decir. Es un camino interesante. Sí, ¿no? sin que esto se sepa, porque como el tema del petróleo es un tema complejo, y cuando los gobiernos tapan las cosas, la sociedad no termina de entender. Y mucha de la pobreza que hoy y de las limitaciones que tenemos hoy tienen que ver con todo el dinero que se robó en ese momento, que en vez de ir a donde tenía que ir, terminó en los bolsillos de empresarios y de políticos. Ricardo, la misma pregunta. Yo coincido con María Eugenia, que YPF no puede tener un destino cierto si no revisa, investiga su pasado, el lodo de ese pasado, porque cada persona que se siente en directorio de YPF no le queda otra que ser cómplice y al borde de estar coludido con toda esta historia. Entonces hoy sobre YPF hay una gran cantidad de juicios que tienen origen en esta gestión fraudulenta pasada. Entonces se pretende tapar el sol con la mano y eso tiene consecuencias para la compañía, que inclusive los analistas mismos, los analistas financieros, saben que algo no huele bien y no confían en la compañía. Porque así como hablo yo, habla María Eugenia, hay mucha gente diciendo acá pasó algo y no se está queriendo hacer, por el contrario, se están sumando delitos para encubrir lo que está pasando. Ese es si YPF no revierte eso con una política de Estado, no tiene un futuro cierto. ¿Y sobre la complicidad de los españoles? ¿La complicidad de los españoles en el juicio de Estados Unidos? No, en principio en lo que fue la administración. Pero claro, si ellos lo dijeron públicamente, ellos dijeron... Cuando Néstor decía vamos a argentinizar, y Cristina fue la que firmó todo, había complicidad entre los dos, los españoles decían que estaban, ¿cómo era? Que estaban desinvirtiendo en nuestro país.
Así fue como se llevaron todos los yacimientos que tenía YPF y hoy Repsol, que era una empresa pequeñita cuando compró YPF, su primera gran inversión internacional fue la compra de YPF, que también fue parte de una situación fraudulenta que yo fui de las pocas que la denuncié en 1999, cuando todos aplaudían. Bueno, hoy Repsol, un país, España, que no tiene petróleo en su territorio, es una empresa global con yacimientos en todo el mundo, muchos de ellos que los había comprado YPF, y es una empresa rica. Hizo una estrategia y la Argentina fue la vaca lechera donde sacó muchísimo más de lo que puso. Acá se llevó muchísimo dinero. Se llevaron casi 30.000 millones de dólares, invirtieron, es decir, compraron a YPF casi el 99% por 13.000 millones de dólares, todo con endeudamiento, porque eso no lo tenían, ese dinero, y retiraron aproximadamente 30.000 millones de dólares sumado la... Y la producción de YPF siempre cayó, o sea más que... la expropiación. Sí. No, con la expropiación incluida. Con la expropiación. Sí. Es decir, tiene una tasa interna de retorno inaudita en el mercado. Pero eso fue algo que nosotros permitimos que ocurriera. Ocurrió delante de nuestros ojos, de los entes regulatorios, de los gobiernos, de los ministros de energía, de los presidentes y presidentas. Y algo más que se me ocurre en este momento. ¿Hay algún organismo internacional o multilateral que reciba este tipo de, no sé, de problemáticas? Porque evidentemente en la Argentina, a través de la justicia, el camino está medio cerrado. A mí me parece que el camino que intentó Ricardo de presentarse ante la SEC, el organismo que regula las empresas que cotizan en bolsa, y YPF cotiza en la bolsa de Nueva York. Pero si no ven que haya una demanda local, y tampoco... Claro, es decir, si ellos mismos no defienden sus intereses, ¿por qué se lo vamos a defender? Si no hay una demanda local, tal cual. ¿no? Por ejemplo, hoy leía en el diario, no tiene nada que ver, pero de una empresa farmacéutica, una de las más grandes de Estados Unidos, que puso al mercado un calmante que tenía algo peor que la morfina y que la heroína, y que eso ha derivado en que hoy hay un drama de adictos a la heroína y a los opiáceos, y 500 ciudades están demandando. Bueno, hasta el gobierno inglés ya dijo que no va a aceptar donaciones, la Tate Gallery y los museos de esta empresa, ¿no? Entonces, pero si no hay una investigación local, y como hemos dicho, tanto el gobierno actual, pasado, pero el actual también, protege a los eskenazi, porque no hay una acción para investigar cómo fue ese fraude y denunciarlo para que no tengamos que pagarle ahora una indemnización de 5.000 millones de dólares o más. 8.000. Y tampoco de las autoridades actuales de YPF. Sí, se presentaron ante el juez Lijo, pero sin hacer demasiado ruido ni poniendo ninguna presión. Y en las denuncias que ha hecho contra YPF por no hacer estas investigaciones y no recuperar el dinero robado, Ricardo, la justicia, los abogados de YPF están bueno, hemos hecho un lindo raconto de lo que le pasó, sobre la historia más reciente, y hasta analizamos alternativas hacia futuro, ¿no? Que cosa que es más que lo que nosotros esperábamos de este encuentro, así que le agradecemos muchísimo. Igual quiero decir que es probable que el año que viene o el próximo ya recuperemos el autoabastecimiento. La Argentina está produciendo mucho más gas y petróleo. Hay un gran enojo por las tarifas como aumentan, pero estamos recuperando el autoabastecimiento y eso es algo importante. Sin ninguna duda, y por supuesto que es otra faceta completamente distinta, ¿no? Sí, absolutamente. María Eugenia Estensoro, Ricardo Paz Herrera, muchísimas gracias. Hemos abordado a fondo un tema que lamentablemente no está tratado en los medios como debiera. Lo suficiente. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Hasta cualquier momento. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador
5-254-2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas, empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Bueno, estamos de vuelta. Estábamos despidiendo a los invitados. Yo creo que realmente es una entrevista interesante, con la humildad que tenemos desde este programa siempre, porque no estamos a la caza ni a la búsqueda de primicias. Yo sí diría, Alfredo, que uno se siente todavía más dolorido porque situaciones de este tipo no estén en la primera plana como deberían estar. Estamos hablando de perjuicios inmensos, de montos enormes, de cifras que si hubiéramos conseguido perder la mitad de lo que perdimos, tendríamos muchos menos problemas económicos en la Argentina. Si esto hubiera sido diferente, la historia de nuestro país tal vez hubiese sido también distinta, porque de ser grandes productores, de tener la riqueza debajo del suelo argentino, del petróleo durante muchísimos años, de tener alternativas ahora como Vaca Muerta, que de pronto de ser algo muy difícil o casi imposible se transformó en una realidad muy tangible. Es decir, todo eso nos ha favorecido la naturaleza y nosotros no lo supimos aprovechar. Y no solo eso, lo que teníamos entre manos, que funcionaba bien, que era una empresa productora con gran cantidad de tecnología, con inversiones en todo el mundo, con empresas petroleras adquiridas y en explotación en distintos lugares del mundo y no solo en la Argentina, y además, que es lo más importante, con un personal sumamente técnico, sumamente capacitado, ingenieros en petróleo, una cantidad de gente con un conocimiento y muy comprometido. De pronto perder gran parte de todo eso, regalarlo por unos pocos pesos o unos cuantos pesos, yo diría, para que se enriquezcan no sé quién y para que se quede con parte de la empresa gente ajena que no le corresponde y sin pagar un solo centavo. La verdad que todo eso es lamentable y esperemos que estas cosas, esta inercia negativa se modifique y las cuestiones... Sí, sobre todo que se pida desde el Estado y desde las empresas del Estado que la ley se cumpla, que las cosas se investiguen. Yo creo que es hora de terminar, realmente de terminar con el ocultamiento, con la mentira, es decir, que las cosas se vean, ¿no? Quería tratar rápidamente, no nos vamos a quedar mucho, pero rápidamente un tema que hemos compartido con Alfredo. Somos partícipes de una convocatoria que queremos extender también desde este micrófono a los oyentes y a la sociedad en general. Salió publicada entre viernes y sábado y después el domingo en varios medios, en Clarín, en La Nación, en Perfil, una iniciativa de un grupo de ciudadanos. Los llaman personalidades, deben ser personalidades más dos ciudadanos, Alfredo y yo, sí, pues. Con toda humildad lo decimos, convocando a una conversación nacional. Es decir, ¿qué se plantea acá? Bueno, que en un país que hace décadas no tiene políticas de Estado, que hace décadas
el gobierno que viene tira por la borda todo lo que hizo el anterior, sea bueno, malo, más o menos, donde las cosas se plantean en términos binarios, bueno, malo, amigo, enemigo, donde las grietas crecen cada vez más. Bueno, sentarnos a escucharnos, a conversar, por eso la palabra conversación, ¿no? Que va más allá del diálogo, porque el diálogo en general... Alguien lo llamó Argentina Conversa. Argentina Conversa, así es. De hecho, Argentina Conversa es la página de Facebook de esta iniciativa, ¿no? ¿Sabes lo que pienso? Que no es política, aclarémosla, no tiene nada, es decir, política por supuesto que sí, porque todo es política, no es partidaria, no tiene ninguna intención vinculada ni directa ni indirectamente con las elecciones. La grieta, porque no tiene nada que ver con la grieta. Tal cual, no tienen nada que ver, los firmantes son muy variados, firma el rector de la Universidad Católica, Agustín Salvia, uno de los más comprometidos con la lucha contra la pobreza, que publica mensualmente esos índices que nos duelen hasta el alma. Firma Julio Bárbaro, un peronista histórico destacado, firma Santiago Kovadlov, un filósofo reconocido de una orientación totalmente distinta. Daniel Sapsay, Sergio Berenstein, Marta Ollanarte, Alejandro Fargosi. Sí, sintéticamente se plantea la posibilidad del diálogo, la necesidad del diálogo. Claro, algunos pensarán, de los que nos están escuchando, dados los políticos que tenemos, es decir, es como que esto es la Argentina del nunca jamás, ¿no? Es como que es una propuesta absolutamente inalcanzable, utópica, muy lejana a la realidad. Y es verdad, tal vez lo sea, pero yo creo que, así como lo decía Alejandro, es uno de los caminos que nos pueden colocar dentro del sendero de bueno, alcanzar alguna vez, digamos, la línea correcta para recomponer parte de la grave situación que atraviesa este país. No olvidemos que los datos últimos que estamos recibiendo en cuanto a índices de pobreza van en aumento, siguen en aumento a pesar de muchas cosas que se están intentando, que evidentemente no están dando resultados. Hay desaciertos en muchas medidas del gobierno y también hay impacto real, concreto en gran parte de la población. La gente cada vez está peor en general, y estamos refiriéndonos a aquellos con menos recursos, con menos posibilidades de salir adelante, y esto impacta absolutamente en todos los aspectos de la vida, en la educación, en la falta de un futuro, en el incremento de la inseguridad. Sí, y en la viabilidad, ¿no? Porque vos fíjate, un par de párrafos muy rápidos, una conversación nacional planteamos, multiplicada a lo largo y ancho del país, en la cual participen todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan predisposición de ser parte de un verdadero cambio cultural. Empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, funcionarios, integrantes de todas las fuerzas políticas sin exclusiones ni limitaciones. Decimos, ante las crisis, las grietas se hacen cada vez más profundas y peligrosas. También se abren espacios para propuestas autoritarias que, sin importar el signo político que invoquen, cuestionan la democracia y la vigencia de la Constitución. Y cerramos, la confrontación, la falta de respeto por la diferencia, directamente la descalificación del que piensa distinto, son lo habitual. Y esto pasa mucho más en años electorales como este, porque las elecciones, y con eso prácticamente es el último párrafo de la declaración, las elecciones no van a resolver absolutamente nada de por sí. Digamos también que esta solicitado o esta declaración salió publicada en varios medios, ¿no es cierto? En La Nación, en Clarín y también en Perfil. Así es. Y no sé si en algún otro lado más que lo han tomado, pero que la gente en general ha tomado conocimiento. Mucha gente se ha plegado, las firmas siguen llegando. Sí, y el que quiera mandar adhesiones, ¿cómo lo puede estamos hacer? Recibiendo cientos de adhesiones. ¿Cómo se hace? La puede mandar por mail. ¿A dónde? A argentinaconversa@gmail.com. ¿Puedes repetirlo? argentinaconversa@gmail.com. O sea, es una dirección de email donde puede uno decir adhiero a la propuesta o a lo que dice la proclama. Tal cual, porque esto no se agota llama en la declaración, Alfredo. Seguro. Vos sabés, la idea es que realmente la conversación se entable. Y empiece. bueno, y también, por allí encontramos la sorpresa de que mucha gente está en la misma línea de pensamiento. Si no charlamos, si no conversamos, no nos reunimos, no dialogamos, esto no sale adelante. Pero yo quería cambiar de tema, Cambialo. si me permitís. Yo quería escucharlo a Guido. Claro, también con justamente tengo en mis manos el programa de un seminario antimafia ítalo-argentino que se está llevando a cabo en estos días. Comenzó en el día de ayer con la presentación del presidente de la Nación
Hoy fue todo el día un día de trabajo intenso, ¿no es cierto?, con personalidades italianas, gente que conoce, ha vivido y vive actualmente con toda intensidad todo el problema de las mafias en Italia, compartiendo con algunos funcionarios argentinos, pero también con un público muy interesado. Yo vi gente de distintas edades y de diferente interés, incluso he visto hasta estudiantes universitarios, he visto profesionales, gente ligada con estos quehaceres, muy interesada, y realmente yo estuve un rato, no pude estar más que 2 o 3 horas, porque teníamos que venir para aquí para el programa, y me pareció sumamente interesante. ¿Podemos decir alguna palabra al respecto? ¿Qué diríamos como cuestión que a vos te pareció más impactante, Guido? Entonces, le quiero decir en primer lugar que todo esto que he escuchado hasta ahora me ha verdaderamente dado un bajón impresionante, y vine acá como te dije en el taxi mientras estamos llegando, digo, finalmente luego de tantos años veo una reunión donde se quiere construir una colaboración verdadera entre dos pueblos para salir, yo diría casi mutuamente, de una crisis y construir algo verdaderamente nuevo a través de un diálogo. ¿Okay? El problema es lo siguiente, prácticamente, que este seminario empezó ayer, fue inaugurado ayer en el Centro Cultural Kirchner, que parece casi un chiste de gallego, porque el seminario está dedicado a la lucha contra la mafia y a la corrupción. Pero bueno, no todo puede salir perfecto, y entonces ve la participación de eminentes autoridades como el Procurador Nacional Antimafia, doctor Federico Cafiero de Rao, y sobre todo también Aldo Grasso, que fue colaborador de Falcone Borsellino, él también jefe de la dirección antimafia, y ahora después pasó a la política y ahora es senador de la Nación. Vuelvo a repetir, fue algo muy emocionante porque las exposiciones me confirmaron algo que pienso desde hace mucho tiempo. En un momento justamente Aldo Grasso dijo y comentó que todas las medidas, digamos así, revolucionarias a nivel legislativo que se tomaron para combatir corrupción y mafia, se tomaron luego de eventos trágicos. O sea, y esto me confirma que el ser humano tiene que llegar a un punto, a un punto verdaderamente más bajo posible para después resurgir. Y esto se podría tomar también por las situaciones que estamos explicando. O sea, este país, yo el título de mi libro, que creo va a salir en el mes de noviembre, se va a intitular en Italia "L'Argentina un sogno eterno", l'Argentina un sueño eterno, porque este país siempre está a punto de despegar y siempre el Padre Eterno le da algo para poder despegar, pero nunca despega. ¿Por qué? Justamente por una falta de ética y de moral total, y porque la gente, en el famoso cuento griego de la cigala y de la hormiga, quiere vivir como la cigala. Entonces, aprovechar de unos años bien para después precipitar, porque no se construye nada, no hay planes de 5 años, hay solamente planes sociales y nada más. Entonces no se puede absolutamente hacer nada. Este país necesita un cambio integral que obviamente, como los chicos nacen en 9 meses, no se puede hacer de un día por el otro. Claro. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, porque leí hace 2 días esta carta que la leí en Clarín, y me parece que acá se tiene que empezar verdaderamente con un diálogo profundo para evitar que el país pueda caer en un segundo Venezuela. Sí, yo concuerdo, escuché, y a mí también me llamó bastante la atención esto de que
hay que tocar fondo en ciertas cosas para reaccionar, ¿no? Algo más o menos así dijo uno de los principales expositores. Pero quiero leerles simplemente un parrafito de lo que dice la presentación de este seminario antimafia. Dice: la mafia no es algo invencible. Esto me impactó escucharlo, me impactó leerlo. O sea, no todo está perdido, es difícil, es complejo, incluso va en crecimiento. Incluso confesaron los expositores de que en Italia mismo todo este tema sigue creciendo a pesar de todo. ¿Por qué? Porque cada vez que se introducen medidas para combatir la mafia, justamente las organizaciones criminales innovan y generan nuevas formas delictivas y van un paso más adelante, casi siempre van un paso más adelante, y la cuestión, en vez de solucionarse, se sigue agravando. Pero sin embargo vuelven a decir: no es imposible combatirlo. Y después, más abajo, en otro párrafo, dice: sin embargo, hay que darse cuenta de que es un hecho terriblemente serio y muy grave, que hay que combatirlo. Bueno, yo diría una cosa, Sí. si me permiten. Un cantante italiano, Giorgio Gaber, que pertenecía en los años 60 a la farándula, después se hizo un cantautor verdaderamente muy profundo. Una vez escribió una canción que se llama La Libertad, y dice esta canción: la libertad ¿Vas a no cantar? es... ¿Vas a cantar? No, bueno, la puedo cantar si quieren, pero la letra de la canción Yo creo dice... que si empezás a cantar el rating sube así. Sí. Así sube. La libertad no es quedarse No en sacan del aire. pegado a una rama de un árbol esperando que se desarrolle una situación. Libertad no es sentirse libre, libertad es participación. Lucha contra la mafia se puede ganar solamente con la participación de todo. Como ustedes, para salir de esta situación, necesita la participación de todo. Así fue Porque la la persona que a mí me dicen, disculpe la palabra, ay, ¿viste ahora en qué momento estamos en la miércoles? No, vos, ¿por quién votaste? O sea, vos participaste, pusiste tu granito de arena. Nosotros en Italia el granito de arena lo empezamos a poner luego de una Segunda Guerra Mundial, llegamos a ser la 8ª potencia del mundo, y después la situación, una vez llegado al bienestar y al estómago relleno, volvió a tener problemas. Pero son los pueblos que hacen la nación. Ahora, Guido, en ese mismo sentido, ¿no? Y destacando el tema de la participación, el Lavallato, si por algo se caracterizó, es por tener un enorme apoyo a los jueces y los fiscales que investigaron. Evidentemente ese es el camino. Yo no quiero dejar de mencionar que hace 2 días pasamos otra vez una fecha muy importante de la historia argentina. El 24 de marzo se cumplieron 43 años del golpe que dio comienzo a la dictadura más siniestra de la historia del país. Y de esa dictadura, después de años de horror, de miles y miles de desaparecidos, de niños secuestrados y apropiados, y de todos los espantos que conocemos, y que muchas veces nos olvidamos con facilidad, que ocurrieron porque no teníamos Estado de Derecho y porque no teníamos democracia, y eso no lo podemos olvidar, yo creo que de eso también salimos gracias a un grado muy importante de participación de la sociedad, que terminó entendiendo, especialmente a partir del horror de la Guerra de Malvinas, que estamos muy cerca de la fecha, el próximo 2 de abril, de conmemorar el horror también de Malvinas, comprendió que tenía que salir. Y es otra situación límite de la que pudimos salir con el esfuerzo colectivo. Con un juicio. También con juicios, también con justicia, también con condenas como corresponde. Sí, pero ustedes vivieron la elección de Alfonsín. La elección de Alfonsín, por lo que se escuchaba en Italia, porque, como saben, yo descubrí este país en el 1984, empezó con un partido, peronismo y radical juntos, o sea, con un diálogo muy fuerte. Por supuesto, y te voy a recordar Antonio Cafiero, destacado político peronista, que tiene su lugar en la historia, al lado de Alfonsín en el balcón en el momento en que los residuos de la dictadura intentaban volver al gobierno en los años siguientes a la asunción de Alfonsín. Bueno, vamos a tener que recuperar, porque además para conversar con gente que piensa como uno es muy fácil. Sí. Nuestro planteo de derecho y revés tiene que ver con eso. Hay que conversar con los que piensan distinto. Y por ahí, después del programa 101,
no quiero nombrar el medio, el 101 en más, podemos pensar en invitar a gente que piensa en lo opuesto a cierto, digamos, cierto tipo de pensamientos de este lado o de aquel lado de la grieta, si es que la grieta es una brillante existe. idea. Es como una forma de decir, démosle un cambio, empecemos a mirar las cosas de otra manera. Por ahí nosotros también tenemos que reacomodar parte de nuestros pensamientos, abrirnos un poco más, pero bueno, hay que buscar soluciones. Tengo un comentario, vos sabés que muy cortito. Los tweets posteriores a nuestro programa anterior, con el diputado Lipovetsky, que hizo realmente, fue una entrevista sumamente interesante, contestó todo, no se guardó nada. Daniel Lipovetsky tiene un compromiso muy fuerte en un aspecto con los temas que maneja en la Comisión de Legislación General, el tema de inteligencia, todo lo que nos explicó de esa faceta, y otro también muy fuerte con un tema que divide duramente a la sociedad argentina, como es el tema de los pañuelos celestes y los pañuelos verdes. Bueno, tuvimos mensajes que hablaban muy bien de Lipovetsky en una parte y en el mismo mensaje lo denigraban y lo descalificaban A mí también me por pasó. su defensa del aborto. Entonces, realmente tenemos una sociedad muy enferma donde cuando uno se aparta 1 milímetro de lo que cada uno quiere escuchar, lo matan. Y nos pasó en las conversaciones, y nos pasa. Nos han pegado de los dos lados de la grieta por proponer conversar. Y por un lado dicen, ¿cómo vas a conversar con estos que dejaron el país en estas condiciones, el peronismo, el kirchnerismo, qué sé yo? Pero del otro lado también dicen lo mismo. Dicen, ¿cómo voy a conversar con los firmantes de la declaración? Empiezan a hablar de algunos de Pero los firmantes. quizás a todos ellos que se quejan hay que preguntarles cuál piensan que puede ser otro camino mejor. Exacto. Porque nosotros no tenemos prejuicios en ese aspecto. Todo lo contrario. ¿Cuál puede ser otro camino mejor? Los vamos a escuchar y por ahí lo vamos a seguir, si Así existe es. un camino mejor. Así es. Pero bueno, Hay que hacerlo. ¿Cómo? Es una obligación. Claro que sí, tal Porque, cual. o si no, no se salva nadie. Y volviendo al seminario antimafia, hay una parte que yo no sé si vos la captaste bien. Yo un poco a la pasada escuché cuando fue la exposición de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que hizo alguna mención a un organismo que empezó a funcionar en la Argentina, pero que es un organismo netamente italiano. La finanza, la Guardia de A Finanza. ver, ¿podés contar eso que te acordás vos? Un minuto, dice. Pero decilo rápido, así. La Guardia de Finanza es un cuerpo, decimos así, paramilitar, son policías que investigan sobre delitos fiscales, lavado de dinero y cosas así. ¿Y dónde Son está funcionando? especializados. Ahí tiene... Está funcionando, creo, en el mismo Ministerio de Seguridad. Seguro, en una dependencia del En una ministerio. dependencia, y esa es una cosa no buena, buenísima, porque nosotros tenemos una experiencia impresionante en esto y la estamos brindando a la Argentina. Esto yo trabajando no lo he visto en los medios, en los diarios y en ninguna parte lo he visto, pero la ministra fue contundente hoy al comentarlo, es que aceptaron que un grupo de especialistas italianos de la Guardia de Finanzas, ¿se llama? Sí, Guardia de Finanzas. Están radicados aquí en la Argentina trabajando y transmitiendo toda esa experiencia, ese conocimiento. Trabajando juntos, para como ver el si año pasado, ¿te acordás el pacto? Correcto. Cuando vino, fue un acuerdo entre la policía de la Unión Europea y la policía de 18 países latinoamericanos. Bienvenido, que entonces. hubieron en abril una reunión acá en Buenos Aires que ningún diario de acá la comentó. Es un asunto muy importante. Más allá del dólar, se tenía que comentar estas cosas del país. Buenísimo. Estamos, señores, terminando el programa número 99 de Al Derecho y al Revés. ¿Qué va a pasar la semana que viene? Alfredo, la verdad que vamos a tener un programa especial, anunciamos desde ahora, nos va a acompañar un personaje que consideramos icónico de la lucha contra la corrupción en la Argentina y que nos conmueve además muchísimo en lo personal, ya estuvo con nosotros, y es María Luján Rey. Es el símbolo de que la corrupción mata. Puede ser enfrentada. Y también. ella puede ser enfrentada. Aún Y ella desde el más horrible de es los un horrores. ejemplo de todo ello, es un ejemplo de exposición de una persona que ha vivido en carne propia la problemática de la corrupción argentina, y como la hemos tenido ya en un programa con una gran comentario posterior a esa presencia aquí en el piso, la volvimos a invitar y la tenemos como invitada especial, entre otros, porque habrá alguien más. Señores, nos despedimos. Nos despedimos hasta hasta el martes el próximo, 2 de el abril. programa número 100, no Así quiero decir es, el número, el pero ustedes se centenario. imaginan el centenario, o sea, los primeros
100 programas van a ser, lo digo en voz baja porque no quiero que se escuche. Con tranquilidad. Hasta el martes próximo. Y les damos Hasta el espacio martes. Saludos a todos. Voces y Memorias con Hernán Dobri. Hasta el martes, Gracias. que bien.